La crisis del fin de semana en Rusia, ¿es una fisura, una grieta o un antes y un después? Sabemos parte, no todas las razones del levantamiento de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo mercenario Wagner, pero seguro desconocemos aún las consecuencias de este hecho. La llamada por él Marcha por la Justicia, que llegó hasta 200 kilómetros de Moscú sin hallar mucha resistencia, muestra una molestia de la que ya se tenía noticia, porque la rivalidad de Prigozhin y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor es de larga data y llegó a un punto sin retorno cuando se quiso poner a los mercenarios bajo el mando del ejército regular. Mientras Vladimir Putin parecía observar sin zanjar. La descompresión de la crisis vino de la mano del amigo de Putin, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko. Pero muchos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Será más difícil luchar en Ucrania sin la ayuda de estos mercenarios? ¿O el autócrata presidente ruso va a endurecer la mano para demostrar su fuerza y voluntad de ganar esta guerra y acallar las disidencias internas? ¿Qué tanto permeó en los ciudadanos el discurso del líder de los Wagner, que acusaba que la de Ucrania era una guerra absurda y que los líderes políticos y militares rusos abusaban de los soldados, mandándolos a morir desde la comodidad y riqueza de sus escritorios? Sería demasiado aventurado afirmar que Putin está en jaque, pero también demasiado ciego no advertir que hace 1 año y 4 meses estaba cerca de la capital ucraniana, dispuesto a hacerse de ella, y en estos días ha tenido tanques a las puertas de Moscú. Algo cambió. ¿Es definitivo? Lo conversamos en Conexión Global Prime. El resumen y el análisis de estos días de crisis en que algunos dijeron fue un levantamiento de Estado, otros no es un intento de golpe, sino más bien algo acotado. ¿Tiene o no consecuencias? Vamos a resumir estos días en la nota de Gabriel Palma. Fueron las imágenes más tensas que ha vivido Rusia desde que Vladimir Putin invadió Ucrania. La insurrección emprendida por el grupo Wagner dejó más dudas que certezas, pero sí hay algo que aparentemente deja en evidencia. El Kremlin tiene debilidades. El responsable detrás de esto, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios quien inició una rebelión armada que él después calificaría como una marcha por la justicia. Luego de meses de críticas a la cúpula militar, Prigozhin lanzó un motín en respuesta a un ataque emprendido contra sus fuerzas por el propio ejército ruso. La guerra no era necesaria para devolver a los ciudadanos rusos a nuestro seno, y no para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Es para que un enfermo mental pudiera aportar una estrella adicional y lucir bien en su ataúd. Así, el sábado, Rusia y su presidente fueron testigos del avance de los mercenarios desde la ciudad de Rostov del Don a Moscú como destino final, algo que finalmente no ocurrió. En un anuncio sorpresivo y luego de haber afirmado que los insurrectos serían juzgados por la traición al país, el Kremlin confirmaba que había llegado a un acuerdo con Wagner. Una rebelión armada habría sido reprimida en cualquier caso. Los organizadores de la rebelión, traicionando a su país, a su pueblo, traicionaron a quienes fueron atraídos al crimen. Desde el principio de los acontecimientos, siguiendo mis instrucciones directas, se tomaron medidas para evitar un gran derramamiento de sangre. Un acuerdo que implicaba el exilio de Prigozhin a Bielorrusia, país cuyo mandatario Alexander Lukashenko se convirtió en el mediador inesperado para desescalar la rebelión. Pese a que el alza del motín y su fin ocurrieron en menos de 24 horas, el resto de los países miran con cautela lo ocurrido en Rusia. Hoy el mundo ha visto que los jefes de Rusia no controlan nada, nada en absoluto. Caos total, ausencia total de toda previsibilidad. Y está sucediendo en territorio ruso, que está totalmente cargado de armas. No quiero especular, pero no creo que hayamos visto el acto final. Exactamente a dónde va esto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hemos visto surgir fisuras reales, un desafío directo a la autoridad de Putin. Последний участок, так называемый
La primera aparición que se conoce del grupo Wagner data del 2014, cuando comenzó a respaldar a las fuerzas separatistas prorrusas en la región del Donbass, al este de Ucrania. Se cree, por lo mismo, que los mercenarios habrían ayudado a Rusia a anexionar ilegalmente la península de Crimea. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Desde entonces, las actividades de la agrupación paramilitar se han extendido a distintas partes del planeta. Rastrear cada una de ellas es prácticamente imposible, pero estarían activos en al menos 30 países del mundo, especialmente en África y Medio Oriente, incluso en Venezuela. Según un reportaje de la agencia Reuters, miembros de Wagner llegaron en 2019 a Caracas para garantizar la seguridad de Nicolás Maduro, quien es apuntado como el fundador y principal inversor de esta autodenominada compañía de seguridad. Es Yevgeny Prigozhin, conocido antes como el cocinero de Putin por sus empresas de catering en eventos del presidente. Oligarca y empresario, formó vínculos con el mandamás del Kremlin y se transformó rápidamente en uno de sus protegidos, pese a su pasado judicial. Estuvo preso 9 años por robo y fraude. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Pero Prigozhin no trabaja solo. Aquí aparece quien sería su mano derecha y que para muchos sería el verdadero fundador ideológico del grupo paramilitar. Se trata de Dmitry Utkin, un exmilitar ligado toda su vida a los conflictos. Poco se conoce de él, además de sus tatuajes alusivos a la Alemania nazi. Fue su fascinación por el compositor favorito de Hitler, Richard Wagner, lo que habría sido la inspiración para bautizar al grupo. Realmente pensé que la Federación Rusa tenía algunas buenas intenciones, que realmente quería ayudar a liberar a la gente del nazismo, etc. Aparentemente Rusia ha logrado calmar lo que pudo haber culminado en un quiebre interno sin retorno, pero que dejó en evidencia que el régimen de Vladimir Putin es más vulnerable de lo que aparentaba ser. Vamos a comenzar a profundizar en este tema y para eso nos trasladamos hasta Rusia con Yuri Sigov, periodista, escritor y catedrático de Asuntos Internacionales de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional. Yuri, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Buenas noches. Lo primero que quisiera preguntarte es, después de lo ocurrido con este grupo de mercenarios Wagner, ¿cuál es el ambiente hoy día en Rusia, en general, en las principales ciudades? ¿Qué tanta repercusión tuvo lo sucedido más allá de Moscú? ¿Y cuál es el ambiente hoy día en el país? Mira, hay mucha confusión desde sábado y confusión que a mí me parece ha sido provocado no por este ejército particular, este ejército privado, sino por las actividades de las autoridades. Hay mucha inconsecuencia de poder y en explicaciones. Hay muchas declaraciones contradictorias. 3, 4 veces al día se cambia la misma idea qué realmente sucedió el sábado y qué podemos tener dentro de varios días. Lo más importante a mí me parece que es un factor que por primera vez en los últimos años es no solamente está relacionado con esta guerra con Ucrania, sino relacionado con funcionamiento del poder en el país. Es el primer factor, el primer caso, cuando las autoridades realmente tenían miedo que algo puede suceder fuera de su control. Es algo importante tanto para las autoridades como para la población ordinaria, para la gente ordinaria que, por ejemplo, el sábado mucha gente estuvo en las casas de campo descansando y de improviso a las 9 de la mañana en Moscú hay muchas personas que al escuchar que alguien mueve hacia la capital, puede ser cualquier tipo de golpe de Estado, motín, comenzaron a buscar el refugio no en sus sótanos, sino corriendo a los aeropuertos, tratando de volar afuera, no solamente del país, sino también de Moscú. Había muchos vuelos comerciales que la gente compraba los pasajes por los precios exorbitantes. Habían los vuelos de los ministros y miembros de la jefatura civil del gobierno de Rusia. Habían casos cuando las personas compraban
el coche no con el chofer, sino el coche mismo. Ajá. De vez en cuando en 15, 20 mil dólares solamente para escapar de Moscú. Yuri. ¿A dónde? A cualquier lugar. Confusión, dices tú entonces, respecto de lo que ocurrió realmente, si fue un levantamiento, intento de golpe de Estado, qué es lo que estaba pasando. Dices que hay cambios de versiones en las autoridades y hoy día hay calma, hay tranquilidad y por otro lado, se piensa que Putin sale de esto de alguna manera con alguna fisura, más debilitado, que va a imponer mano más fuerte. ¿Cuál es la sensación respecto de esta autoridad que hasta hace poco se veía como total, monolítica, sin fisuras de Vladimir Putin hoy día? ¿Ha cambiado, por un lado, entre los analistas, entre los ciudadanos? No sé si las versiones o las visiones son distintas entre los más expertos, los más estudiosos, los académicos como tú y el ciudadano común y corriente respecto de Putin. ¿Cuál es la imagen hoy día de él? Yo puedo decir dos cosas: sentido humano y también confusión informática. Ya. Confusión informática sigue siendo. Hay todos estos especialistas, distintos tipos de politólogos, personas que antes sirvieron en el ejército, van a servir en el ejército. Cada uno ahora tiene su propia posición, su propia expresión qué pasó, pero eso todo trae aún más confusión para entender lo que realmente sucedió en sábado y a dónde vamos ahora. Otra cosa es el sentido por dentro de la mayoría de la gente, especialmente en las ciudades grandes, donde hay mucho más acceso a la información, mucho más acceso a distintas posiciones de personas que comentan todo. Y ese tipo de sentido es así, que lo que nos dice a través de la televisión, lo más importante, no corresponde a la realidad. Porque una cosa, cuando dice el presidente, dice el ministro de Defensa, otras personas, y lo que pasa que la información que viene, por ejemplo, el mismo presidente de Bielorrusia, que explicó a sus propios militares qué papel él jugó en este tipo de negociaciones con el señor Prigozhin. Y esa información no corresponde a lo que podemos ver a través de la televisión de Rusia. Por eso, desde el punto de vista informático, aún más confusión. Desde el punto de vista del sentido, si, como usted dice, fisura, no podemos entender si realmente todas esas personas están juntos o cada uno tiene sus propios intereses, especialmente de Yuri, negocios. Pero desde tu perspectiva, hoy día, ¿es más débil de lo que era antes Vladimir Putin? ¿Está en algo en riesgo su poder? Mira, yo quiero decir tres cosas más importantes como yo lo veo la situación, cómo puede desarrollarse en 2-3 meses adelante. En primero, hay que hacer algo con la plantilla de su elenco más cercano, porque todas las cosas que han sido realizadas por el presidente ruso, que está en poder por 23 años, él prefiere tener la gente alrededor de él con lealtad personal. Es lo más importante para él. El profesionalismo, otras cosas son secundarias. Lealtad personal te puede servir muy bien en los tiempos tranquilos, pero no en la situación de crisis. Segundo es la situación en relaciones con el ejército, porque en ejército, en cualquier unidad militar, no solamente es un tipo de unidad como Wagner o el ejército completo de la Federación Rusa, lo más importante es el respeto y dignidad hacia los jefes. Si el ejército te sirve, eso significa que, por ejemplo, el comandante en jefe y ministro de Defensa deben ser personas respetadas. Con todo ese respeto, hay que hacer muchas cosas ahora para el presidente si él quiere mantener ese tipo de contacto y gobernación de su ejército. Y el tercer punto es también muy importante, el aspecto internacional, porque ahora hay muchos comentarios, especialmente que vienen de Bielorrusia, que Wagner ahora tiene respeto internacional,
que es el ejército privado que puede resolver cualquier cosa porque él puede retar aún al presidente de Rusia. Y si le invita mañana a alguien en América Latina o en África y todo, van a decir, oh, sí, ese es el ejército que realmente puede hacer cosas. Desde el punto de vista del presidente de Rusia, bueno, este ejército está fuera del Ministerio de Defensa, fuera de su control personal. Y entonces, ¿qué tipo de cosas este ejército puede hacer en la palestra internacional? Cualquier cosa. Quien le paga, él va a hacerlo. Entonces, es el aspecto muy importante internacional y ese debe ser resuelto por el presidente. Yuri, ¿qué imagen entre los ciudadanos existe respecto de, por un lado, de este grupo? Algunos le dicen ejército privado, otros hablan de mercenarios, llamado Wagner, y de su líder, Prigozhin. Y por otro lado, su antagonista o su rival más directo, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que entre la gente, ¿cómo se evaluaba Wagner? Porque además uno veía antes carteles en Moscú, reclutando personas para este grupo, ante la dificultad de reclutar para el ejército. Por otro lado estaba el ministro de Defensa, que como contábamos recién en una nota, quería poner bajo el mando del Ministerio de Defensa a todos los miembros de este ejército, que es lo que termina molestando también al líder de Wagner, ¿no? Pero entre la gente, ¿con quién está la gente? ¿Es posible tener alguna idea de qué imagen? ¿Es una imagen relevante este grupo Wagner o no? Y el ministro de Defensa también, que tiene alguna cercanía o relevancia para las personas. ¿Lo ven como alguien que represente a Putin o no? Pienso que hay dos cosas importantes en este caso. Primero es imagen, que ese señor Prigozhin realmente depicta durante los últimos meses que es prácticamente como salvador de Rusia. Él participaba activamente con sus tropas en los combates de Bakhmut y él también muestra un tipo de reto no solamente a los ucranianos, sino también al jefe del ejército ruso, diciendo que, bueno, él no servía ni un día en el ejército. Es el héroe de Rusia que le fue condecorado por Yeltsin. Entonces, hay muchas cosas que él muestra al pueblo, un papel de supuestamente Robin Hood que te va a salvar de injusticia que domina por todas las partes del país. Por otro lado, este Robin Hood estaba prácticamente o 100% suministrado con armamentos, con municiones, con todas las cosas por el Estado. No es el ejército que compra, por ejemplo, los tanques en la calle. Él recibe todas las cosas a través del Estado, a través del Ministerio de Defensa. Me parece que el conflicto era realmente por dinero, realmente por los negocios que Prigozhin dominaba no solamente en el campo de combate, sino también el comercio, por ejemplo, suministrando las tropas con provisiones, con comida, con distintas cosas que su compañía controlaba a través de los contratos del Ministerio de Defensa. Entonces es también interesante que según la ley en Rusia no hay ley de existencia de los ejércitos privados. Por otro lado, el gobierno financia por millones y millones de dólares a este ejército que en general es ilegal. Entonces, lo que pasa ahora, que para la gente ordinaria, realmente toda la gente que participaba en los combates por Wagner, que están buscando el trabajo bien pagado, ese señor realmente es como salvador de Rusia. Por otro lado, si por ejemplo ven las programaciones de la televisión rusa y leer los periódicos rusos, todo está que es el traidor, es una persona que quería organizar el motín contra el gobierno. Y en Rusia la gente siempre, cuando alguien dice que es una persona muy mala, y eso lo dice a través de los medios de comunicación del Estado, la gente piensa, oh, todo es al revés, es realmente una buena gente y tenemos que apoyarle. Cierro preguntándote, hoy día tú que estás en Moscú, ¿la vida en Moscú está
normal? ¿Hay todavía temor o incertidumbre en las calles, en las personas, cuando vas a comprar el suministro de no sé, de comida, de bienes, de servicios? ¿Es normal o no? ¿La gente está comentando todavía este tema o ya retomó la normalidad y ya no están preocupados? No, mira, todo normalizó en los finales de sábado y en domingo todo fue normal. Lo más importante es que esta confusión continúa en las cabezas de las personas que quieren realmente entender no solamente lo que ha pasado en sábado, sino si podremos tener algo semejante en los meses próximos y en la situación cuando el gobierno dice que ya todo acabó. Claro. Prigozhin ya está en Bielorrusia y probablemente después va a enviar sus tropas a África, pero la gente aquí en Moscú, en restaurantes, en los encuentros, en el transporte, a través de sus teléfonos, leen solamente los comentarios de distintos tipos de politólogos, qué realmente sucedió, si él va a regresar con sus tropas, si podríamos matarle, etcétera, etcétera. Entonces, esa confusión informática sigue siendo, pero en la calle, en distintas organizaciones, si por ejemplo visitas algún lugar como el teatro o eventos deportivos, todo está normal y no hay ningún problema. Ok. Yuri, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado una vez más aquí en Conexión Global Prime con tu visión además desde Rusia, desde Moscú. Un abrazo a la distancia. Ok, gracias. Vamos a seguir analizando este tema. Nos trasladamos ahora hasta Argentina, donde se encuentra uno de los mayores expertos latinoamericanos sobre Rusia, Andrés Servín, analista internacional, presidente del think tank regional CRIES, autor de Guerra y Transición Global. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Andrés. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, un placer estar en Conexión Global. Quería preguntarte primero, a ver, ¿qué tan fuerte era antes, pero también ahora, de lo ocurrido el fin de semana en Rusia, este grupo de mercenarios Wagner? Sabemos que cuentan, según algunos, con realmente 20.000 operativos, otros dicen que 50.000 hombres operativos, mientras el ejército ruso tiene, las estimaciones son entre 800.000 y 1.200.000 efectivos. Obviamente que hay diferencia de fuerzas, pero la pregunta es, ¿qué tan fuerte era la amenaza para Putin y sobre todo tal vez para su ministro de Defensa de este grupo de mercenarios y de quien los encabeza, el grupo Wagner? Bueno, el grupo Wagner, primero tenemos que partir de entender que es fundamentalmente una fuerza ofensiva, no defensiva. Por lo tanto, su papel es avanzar y atacar, como hizo en el caso de Bakhmut y Soledar. Claro. Ahora bien, el estimado es alrededor de 25.000 hombres, más algunos más que se puedan sumar, y evidentemente es una fuerza muy importante. Lo que pasa que en el proceso del motín o el push, en realidad, porque es un push desde el punto de vista, un golpe militar, digamos, de lo que sucedió entre viernes y sábado, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay demasiados cabos sueltos. La verdad que hay situaciones que no me terminan de cerrar en cuanto a qué es lo que pasó exactamente y cómo se está desarrollando todavía exactamente. Tenemos sí una sucesión de reclamos por parte particularmente de Prigozhin a nombre del grupo Wagner por la falta de suministros y denuncias sobre la corrupción y la falta de profesionalidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas, demostrando que evidentemente es muy difícil llevar una guerra con dos cadenas de mando distintos, y además donde hay intrigas entre los respectivos jefes, pero lo que sí abre muchos signos de interrogación es este levantamiento, la ocupación de Rostov-na-Don y el avance sobre Moscú, que se detiene a 200 kilómetros cuando se produce la intervención de Lukashenko. Y después de eso, ¿qué? Claro, es que te lo pregunto porque es un grupo, hay que recordar también que en las últimas semanas, de hecho este mes, la Duma, que es el parlamento básicamente ruso, había
había legislado en dos sentidos. Uno, para devolver el monopolio de la fuerza exclusivamente al ejército ruso y por tanto al mando del Ministerio de Defensa, y le había dado la posibilidad oficial de algo que hacía el grupo Wagner, el grupo de mercenarios, que no es el único grupo de mercenarios además, que era, le había dado la posibilidad al ejército de reclutar en las cárceles fuerza, que era algo que hacía, pero no legalmente, el grupo Wagner. Entonces uno se pregunta si lo ocurrido efectivamente es o no es una fisura para Vladimir Putin. ¿A tu juicio lo debilita o no lo debilita? ¿Estaba él esperando que se pelearan entre ellos, el ministro de Defensa y este líder de los mercenarios? ¿O realmente el hecho de que lo desafíen en público de esta manera ya es una muestra de debilitamiento o no? Lo primero que hay que señalar es que cuando se produce el amotinamiento, las declaraciones de Prigozhin van en el sentido de que está reclamando justicia y está cuestionando los altos mandos militares, los que citabas, a Shoigu y Gerasimov, pero no hay un cuestionamiento directo a Putin en ningún momento, en ninguna de las declaraciones de Prigozhin. El cierre de este proceso, cuando llegan a 200 kilómetros de Moscú, como señalabas, es decir, bueno, no, vamos a evitar el derramamiento de sangre entre rusos. Ahora, yo quiero marcar una cosa interesante en este sentido. Llegaron a 200 kilómetros de Moscú, intervino Lukashenko, llegaron a un acuerdo para que Prigozhin y parte de sus fuerzas se desplacen hacia Belarus, sí. Otros se quedarán firmando el contrato que mencionabas, subordinándose a las Fuerzas Armadas, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas, pero en ese traslado a Belarus, estaban a 200 kilómetros de Moscú, pero en el traslado de Belarus van a quedar a 100 kilómetros de Kiev. ¿Qué? ¿Tú crees que puede ser una estrategia para que los mercenarios de Wagner ataquen en Ucrania? Se ha estado especulando mucho al respecto y si uno juzga por las reacciones del secretario general de la OTAN, de Stoltenberg, del presidente de Polonia, que inmediatamente ha mostrado una gran preocupación y mucha alarma por este movimiento, bueno, uno empieza a hacerse preguntas. Yo no digo que tengamos las respuestas exactas, pero es muy llamativo este movimiento, este desplazamiento, que en realidad oculta el desplazamiento de tropas, más allá de cómo se lo analice. Y la otra parte es, desde luego, las declaraciones de Lukashenko en el más reciente discurso, en donde dice, bueno, vamos a tratar de asimilar, porque su experiencia, la experiencia de Wagner es tan grande que podemos asimilarlo a nuestras Fuerzas Armadas. No hay castigos. Eso te iba a preguntar, porque claro, una opción podría ser la que tú dices, que tal vez estén planeando entre el dictador bielorruso Lukashenko, Vladimir Putin y el propio líder de Wagner, una movida militar en Ucrania. Pero si no fuera así, sigue vigente la pregunta de por qué no hay castigo para él. ¿Es porque no podía castigarlos Putin, porque habían ganado popularidad entre la población? ¿Es porque Putin está más débil? ¿Es porque es estratégico? Y te lo pregunto porque el hecho, además de que hayan encontrado poca resistencia camino a Moscú, si la tesis no es la de que están haciendo una movida para Ucrania, si nos concentramos en Rusia, la pregunta es, ¿hay esto que no hayan encontrado cierta resistencia al avanzar sobre Moscú? ¿Es muestra de que hay fisuras en el liderazgo de Putin al interior de las fuerzas de seguridad y del ejército? ¿Podría haber alianzas entre los oligarcas y las familias del Kremlin en contra de Putin y estaban sondeando a ver cómo les iba? A ver si tenían posibilidad de alguna manera de quebrar el poder de Putin. A ver, yo no puedo tener una visión de la reacción de la oligarquía. Hasta este momento, la élite económica ha estado subordinada a las decisiones de Putin y depende de Putin. Pero Putin se ha apoyado fundamentalmente, no tanto en ellos, sino en lo que se llaman los siloviki, que son las fuerzas de seguridad en general. Y no hemos visto ninguna manifestación contraria a Putin por parte de las fuerzas regulares, tanto de seguridad como de inteligencia.
Con un pequeño detalle, me llama la atención, en el día de ayer se anunció que el Rosguardia, que es la guardia pretoriana, digamos, de Putin, ha decidido que va a adquirir tanques y armas pesadas. Bueno, puede ser que esto sea en función de tener más protegido al presidente. Pero lo llamativo es que no ha habido reacciones y esto se presta a que aquellos que eventualmente o han huido frente a la situación o han reaccionado mal puedan ser pasibles de algún tipo de acciones por parte de Putin para terminar de consolidar su poder. La perspectiva en Occidente ha sido en el sentido de que bueno, hay una fisura, se está por quebrar el poder de Putin, está perdiendo su apoyo, pero hasta ahora no lo hemos visto en sí, así que por otro lado también tenemos que tener en cuenta la opacidad en general de la información que nos llega de Rusia, ¿no? Pero dejando eso de lado, no se ha manifestado nadie fuera de Prigozhin en el sentido de cuestionar el alto mando militar y mucho menos cuestionar a Putin. Ahora, también me gustaría que nos ayudaras un poquito a perfilar a quien es el ministro de Defensa. Ser ministro de Defensa en Rusia no es poca cosa, ¿no? Es tener el poder sobre más de 1 millón de hombres, una potencia nuclear además. Entonces quisiera preguntarte un poco sobre Sergei Shoigu, que es aliado obviamente del jefe del Estado Mayor, enemigos ambos justamente de Prigozhin. Entonces quisiera preguntarte un poquito quién es este ministro de Defensa, qué tanto poder tiene. Algunos dicen que podría Putin removerlo, pero no ahora, para que no parezca que es una concesión a Prigozhin, el líder de los Wagner, sino que lo podría hacer después. No lo sé, pero ¿qué tan clave es la figura de Shoigu, el ministro de Defensa? A ver, la figura de Shoigu tiene importancia en el sentido de que debería haberse hecho cargo de una reforma en las Fuerzas Armadas que Putin viene promoviendo desde hace años. Cuando asume es con el objetivo de producir esa reforma, cosa que no se ha concretado. Es una figura importante dentro del entorno de Putin, de los siloviki justamente, de las Fuerzas Armadas, pero no sabemos hasta qué punto en este momento puede estar tambaleando por la presión de Prigozhin. Aparentemente no, porque lo primero que hicieron fue mostrar un video de Shoigu en el frente después del amotinamiento. Ahí también hay toda una serie de incógnitas. Yo creo que en tanto hasta ahora no han sido removidos ni Shoigu ni Gerasimov, pareciera que aquí no ha pasado nada, pero en realidad están pasando muchas cosas de las cuales no terminamos de percibir exactamente cuál es el sentido, ¿no? ¿Tú crees que hoy día Putin y su círculo más cercano están pensando que entrar en Crimea el 2014, que es cuando se tienen las primeras noticias a todo esto de este grupo de mercenarios Wagner, entrar también y agredir a Ucrania fue un error? Yo creo que hay un respaldo mayoritario en la población rusa con respecto a lo que se considera en Rusia la reintegración de Crimea a Rusia, y en segundo lugar la protección de la población ruso hablante en Ucrania porque se veía sometida a una tensión, un enfrentamiento permanente con el gobierno ucraniano. Los índices de popularidad, no sabemos después del motín, los índices de popularidad de Putin se mantienen muy altos. Desde luego hay un éxodo en la sociedad rusa de gente muy preparada que se está yendo ante la posibilidad de que la guerra escale, pero en general da la impresión de que no hay nada que desde el punto de vista de la sociedad o de las élites económicas o de las Fuerzas Armadas ponga en jaque el control de Putin del gobierno y de lo que está diciendo con respecto a Rusia. Las reacciones en contra de la guerra se han hecho manifiestas varias veces, pero generalmente han terminado con que la gente que lo ha hecho o ha sido detenida o se ha exilado. Tenemos hay una gran emigración en Rusia en este momento. Un vocero, por ejemplo, de la oposición a la guerra en Crimea ha sido Navalny. Todos sabemos que Navalny en este momento ha sido reiteradamente condenado por una justicia por hechos de distinta naturaleza, y con eso ha sido neutralizado momentáneamente. Entonces, más bien lo que prevalece son los sectores, en los sectores políticos de la sociedad, prevalecen más bien los sectores
ultranacionalistas, que en realidad más bien reclaman que quizás Rusia debería tener una posición más agresiva en cuanto a Ucrania. Cierro preguntándote, justamente cierro preguntándote cuál crees que va a ser el efecto de esta crisis en la guerra en Ucrania. Unos sostienen que tiene que aprovechar estos momentos Zelensky para una contraofensiva, otros dicen la verdad es que ya habían retirado a buena parte de los mercenarios de Wagner de la primera línea y por tanto no es tanta la pérdida. No lo sé, te pregunto a ti cuál crees que va a ser ese efecto y por otro lado, ¿cómo viste en estos días la reacción de Occidente frente a lo que estaba viviendo Rusia? Bueno, lo primero que hay que decir es que la retirada de los Wagner de las líneas en contacto con el ejército, las tropas ucranianas, responde también a lo que yo señalaba al principio. Wagner es una fuerza ofensiva y en este momento Rusia está en una posición defensiva con 3 líneas de defensa en las zonas donde se está produciendo la contraofensiva ucraniana. El segundo punto que es importante tener en cuenta es que pareciera que más allá de lo discursivo, no se ha aprovechado efectivamente en el marco de la contraofensiva esta especie de impas en la política rusa para penetrar más en esas líneas. Y el tercero es que, desde luego, insisto, hay una percepción de mucha alarma por parte de la OTAN y de Occidente en general con respecto a estos movimientos de tropas, porque lo que pasa es que hay un flanco descubierto en la confrontación entre ucranianos y rusos. Está concentrada en principio en Zaporizhia, Gerson y otras zonas. Son tres puntos focales y Bakhmut mismo, pero eso deja descubierto el flanco del norte en la frontera con Bielorrusia. Entonces, ahí está la gran pregunta. Bueno, ¿cuál es la capacidad de reacción de Ucrania frente a esa situación? Y si tiene una capacidad de reacción, no en términos de los suministros militares provistos por Occidente, que sí los hay en abundancia, algunos funcionan mejor, otros funcionan peor, pero básicamente si tienen los recursos humanos para enfrentar una situación de carácter ofensivo en el norte, en la frontera con Bielorrusia. ¿Tú crees entonces que sigue firme el liderazgo de Vladimir Putin, nadie lo mueve de su cargo y Occidente está consciente de aquello? Para cerrar, porque se nos fue volando el tiempo. Yo creo que a Occidente le conviene que nadie remueva a Putin por el momento, porque es la única garantía de estabilidad en Rusia. Una Rusia inestable, con una lucha de facciones o una guerra civil, puede ser dramático en un país que es una superpotencia nuclear y que cualquiera que se apodere del armamento nuclear puede utilizarlo a su antojo si no hay una cadena de mando rígida que controle esa situación. Andrés Servín, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos con más análisis. La primera periodista chilena que ha podido conversar con el presidente de Ucrania va a estar con nosotros, Andrea Moleto, al regreso de la pausa. Lo habíamos prometido antes de comerciales, nos acompaña Andrea Moleto, conductora de Radio Futuro de Prisa Media Chile. Andrea, bienvenida. Hola. A Conexión Global Prime. Gracias por invitarme. Lo primero que quiero contar, yo lo decía, eres la primera chilena que le puede hacer una entrevista, que le puede hacer preguntas a Zelensky. Quisiera que nos contaras un poco cómo fue este viaje junto a otros periodistas iberoamericanos a Ucrania, cómo se gestó, cómo fue. Este viaje es un viaje de una ONG que está, digamos, a cargo. Su tema es periodismo de calidad, más también lo que tiene que ver con el datar crímenes de guerra. Son dos proyectos distintos. Perfecto. Aparecen en este es un proyecto en que cada periodista, ellos querían contactarse con América Latina. Eso es primera cosa. Segunda cosa, le preguntan a cada periodista qué es lo que le gustaría ver, cuál es su pauta. Todos hicimos una pauta y imagino que todos pusimos en nuestra pauta
a Zelensky. Sí. Lo imagino, Sí, obviamente, lo intuyo. Ya. Aparte de temas de derechos humanos, aparte de temas de desinformación, aparte de temas de víctimas, en fin, muchos temas, cada uno puso sus temas. Y él era parte de. Y finalmente yo creo que Zelensky y su gobierno y su gente muy cercana, interesado también en copar todos los espacios, porque eso es lo que pasa también. Eso es parte de... Sí. Entramos nosotros en esta posibilidad de tener una entrevista en la cual individualmente cada uno de estos llevaba mucho tiempo también tratando de conseguir. O sea, así salió la entrevista, la verdad. Fue como... ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo viste la preparación? ¿Cómo lo viste a él y a todo lo que lo rodea? Porque nosotros lo contamos, o sea, él lo contamos, hemos contado la historia de él, que él era un actor y además que protagonizaba un personaje que llegaba por casualidad a ser presidente. O sea, es un chiste. Es como un chiste hecho realidad. Sí. A ver, nosotros cada uno salimos de nuestros países sin saber que íbamos a entrevistar a Zelensky. Ya. La agenda era mucho más que Zelensky, evidentemente era mucho más amplia la guerra, o sea, Zelensky no es lo único cuando uno va a Ucrania, yo diría que pasa a ser uno más de lo que te pasa en Ucrania, porque la verdad que estar en ese lugar es como que te atraviesa, te atropella, como una cosa mucho más grande, pero independiente de eso, este es un personaje en el cual llega el año, su carrera política es muy corta, el 2018, parte de lo que decías tú, es un cómico, es como, no sé, si Kramer hiciera una serie, hiciera presidente, y es un profesor que por casualidad termina siendo presidente. Y que denuncia la corrupción además en su país. Exactamente. ¿Qué es lo que le termina pasando en la vida Dicho real? sea de paso, con un gobierno, porque a toda hora hablamos de Ucrania, pero la verdad que un gobierno que tiene muchas complicaciones en términos de corrupción, en términos de establishment, en términos de conexiones con Ucrania también, o sea, con Rusia, perdón. Entonces la promesa de él era no a la corrupción y de alguna manera tener una relación cercana, o sea, amable con Rusia, pero no ser un títere de Rusia, digamos, de alguna manera esa era la promesa. Y resulta ser, para mi gusto, es como el hombre adecuado en el momento adecuado, porque la verdad es que se transforma y yo creo que él entiende muy bien, y esto es una crónica que hice en el fin de semana en la revista El Sábado, en que la verdad que él entiende muy bien, como es actor, entiende muy bien la conexión emocional. Sí. Y con esto no te estoy diciendo que actúe, que mienta, sino que pero está conectado con la emoción. Y sabe ocupar esos espacios desde que lo vemos en el primer minuto en la calle grabando videos que... O sea, más allá de como fueran, que parecían grabados por él, aunque claramente no que yo creo que fueron en ese momento. O sea. Bueno, claro, pero después sigue manteniendo el registro, aunque ya la cosa estaba mucho más, pero él supo que esa conexión le iba a funcionar y Copa... Bueno, es que si no también probablemente no lo hubieran estado sosteniendo militar y económicamente todo el tiempo si no hubiera tenido también ese apoyo de la comunidad internacional más allá de los líderes. Yo creo que también pasa que él y aquí como que yo lo veo como él es un escudo humano y moral en términos de... Ese es el rol que tomó. Claro. Y Ucrania tomó el mismo rol que él toma, ¿entiendes? Independiente que uno puede estar de acuerdo o a favor, no importa, porque yo no tengo una posición aquí. La única posición que tengo, porque lo vi, es que yo vi crímenes de guerra. Ya, quiero ir a eso, pero antes quería preguntarte lo que tú viste en términos comunicacionales de cómo se maneja el aparataje y el mismo. Ya, llegamos pero nosotros... Es que quiero que veamos primero una de las preguntas ya, una de las preguntas que le hice dos, pues. Sí, porque son dos, no te iban a dejar media hora con él. No son tantos más. No te pongas ambiciosa. Claro, exacto. Fueron dos. Pero veamos una de las preguntas que le hiciste a Zelensky. El presidente Gabriel Boric, líder de la izquierda, el más joven además de nuestra historia, ha sido uno de los presidentes latinoamericanos que más enérgicamente ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, parte, es decir, de la coalición del propio presidente Boric, no estuvo en su alocución en el Congreso cuando usted la hizo hace unos meses atrás. Tomando este ejemplo, ¿cuál es la reflexión que usted puede hacer con respecto a la posición de las izquierdas latinoamericanas en esta guerra? По-перше, я хочу вам сказати, що ми знайомі з вашим лідером. І у нас, мені здається, дуже непогані побудували стосунки. І дійсно, він молода людина, і у нього прогресивні погляди.
і він підтримує Україну. І у мене була можливість виступити тільки в 2 парламентах країн Латинської Америки, і ми запити ми робили всім, і безумовно, а якщо не всім, то більшості. І запити на дзвінки, на розмову, на діалог, тому що все це дає можливість людям знати правду. Ось і все. Для чого мені потрібні ці контакти? Саме для цього. Тому що про бізнес ми будемо точно говорити між державами, але після війни. А в час війни знати правду і підтримати нас політично і щодо підтримки, щодо справедливості. Також з Чилі у нас все гаразд. Я дуже вдячний. Другий відклик у нас був, мені здається, від парламенту Мексики. У нас ще була можливість, і в цьому нас підтримувала завжди Гватемала. Sí. Y ahí estaba una de las preguntas, claro, que tiene que ver con este tema de las izquierdas, muy bien dicho, las izquierdas y las distintas reacciones, porque no es lo mismo, evidentemente, lo que hace Petro que lo que hace Boric, el presidente Boric. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo rodea un aparataje muy grande? ¿Cómo se maneja? Mira, quisimos dejar su voz y no ponerle traducción para que la gente más escuchara, porque normalmente escuchan con el doblaje, ¿no? Para que escucharan la voz además de Zelensky. Mira, el aparataje es grande en ese sentido, lo que yo te decía. Nosotros salimos de Chile sin saber si lo íbamos a poder entrevistar. Es un país en guerra, nadie te lo puede comprometer, en fin, ya. Pero el día, nos avisan, ese mismo día va la entrevista. No celulares, no computadores, nada, ni siquiera a uno de los checkpoints, o sea, afuera, todo eso no lo puedes llevar, no lo puedes ni siquiera acarrear cerca del radio donde vamos a estar. El lugar donde cuando tú llegas a Kiev, la ciudad es una ciudad que está en guerra, pero está viva, ¿ya? Es bien extraño, no sé, como turismo, gente circulando, pero tú te vas acercando al Palacio Presidencial y ahí ves la guerra total. O sea, digamos, ves una especie como de trinchera, checkpoint, todo el rato, y cuando entras a este edificio, que equivale como si fuera una suerte de moneda, pero como de 4 pisos, está todo oscuro, porque está todo con bolsas y piedras en las ventanas. Si no es un spot, si no es un punto llamativo. Totalmente, para bombardeo, está todo cerrado. Y entras y está todo como medio en penumbra, y ahí, por supuesto, ya pasamos 5 detectores de metales, todas esas cosas, obvio. Solamente se puede entrar con papel, nada más. Yo entré mi lápiz Bic, pero de casualidad. Yo así como, mi lápiz Bic. Pero es de plástico. Y mucha gente, mucho aparataje, mucha, en el fondo, entras a un salón que igual, porque todo en Kiev es imponente. Esto es un imperio, o sea, uno no va a un lugar, y no lo digo en términos despectivos, no es Afganistán la guerra que vas, es muy rara, es de primer mundo. Bueno, es una guerra en las puertas de Europa. O sea, claro, y que como llegó una cosa, a Europa. Y como fastuosa, ¿me entiendes? O sea, como que entras a un salón gigante, enorme, todo así maravilloso. Una ex república soviética, además con tanta historia. Exactamente. Entonces... ¿Y te encuentras con él? No, y de pronto hay como un señor, todos muy estirados, y de repente aparece él. Y es como, no puedo creerlo. Es como en polera, joven, se ve joven, energético, duda como un poquito de cómo saludarnos, si es como hacernos así o ir uno a uno. Nos saludó uno a uno, se sienta y vámonos. Y hay una cosa que es bien impresionante, porque yo también entrevisté a la primera dama. Sí. La primera dama nos pidieron, y esto pasa muchas veces con sobre todo gente como en los temas que vas a tratar, derecho, los que sea, nunca te ponen un límite, pero ¿qué temas vas a tratar? Con Zelensky jamás. No, pues que ella tiene otro manejo, mucho menos manejo que él. Pero con Zelensky jamás te preguntaron los temas. Déjame que le diga a la gente que si quieren ver algunos de estos videos que tiene Andrea, están en su Instagram, así que pueden verlos también en su cuenta de Instagram, nos gusta dar los créditos. Saliéndonos de Zelensky, que tú decías además, es como bien evidente que es carismático, que tiene manejo comunicacional, que ya lo hemos dicho. ¿Cómo viste a Ucrania? ¿Y en qué lugares te impactaron más? Porque acabamos de ver este atentado donde mueren, antes eran 8, pensamos que son 10 personas. Tú estuviste muy cerca de ahí. Cuéntanos qué lugares visitaste y cuáles te llamaron más la atención y por qué. ¿Cómo? Porque una cosa es los reportes que tuvimos de chilenos y de personas en el momento de la guerra, y después se pierde esa conexión y esa cercanía. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ve hoy día el pueblo ucraniano? Ya, nosotros estuvimos en Kiev, que es digamos, la capital. Sí. La capital es un lugar donde efectivamente estás en guerra. ¿En qué términos? No en términos, no te das cuenta al principio. Y nosotros llegamos un fin de semana, el fin de semana hay niños, papás, mamás, circulan en la calle normal, tiendas, etc.
restaurantes. Pero en la noche, todas las noches, comienza el, digamos... toque de queda. No, hay un toque de queda a las 12, pero comienzan las alertas de bombardeo. Durante todas las noches que yo estuve, excepto una, hubo bombardeo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, es decir, ataques con drones, misiles, y hay tres tipografías de ataque. Así como uno se amanecía en la mañana para ver lo del COVID, ¿te acuerdas? Como tantos fallecidos, todo eso. Esto es exactamente igual. Hay como hay una gráfica, hay un reporte que te llega, tú uno lo busca y dice, estos fueron los drones, 23 cayeron, tantos misiles y 2 elementos no identificados. Todas las mañanas tú tienes un reporte así. Los muertos, los daños. Todas las mañanas, o sea, es lo mismo, que es como todos los días que lo hacíamos en COVID, esto exactamente igual. La gente tiene que bajar supuestamente a los lugares de refugio. Muchas veces no hacen, ya no lo hacen, con cansancio. Es lo que ocurre en las zonas en conflicto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Kiev? Que en Kiev efectivamente el sistema antiaéreo es muy potente, pero ¿qué es lo que empieza a pasar en otras ciudades? Es que eso no existe, no está y no es posible. Nosotros en Kiev es una cosa. Después comenzamos a salir, todos en tren, porque además no hay posibilidad de agarrar un avión. Yo llegué aquí en tren, desde Polonia en tren, como entraron todos los presidentes del mundo mundial. No, es que no puedes entrar, claro, en tren. Es que en avión, en un país además que una de sus debilidades principales es la falta de una fuerza aérea que contrarresta al enemigo, y con misiles y problemas, o sea, no existe. Entonces nos trasladamos a Kharkiv, que también fue una ciudad, fue una ciudad tomada por los rusos también, una ciudad universitaria que tiene, la cual pudimos recorrer con muchos objetivos. Por lo que yo vi, a mí me parecieron seleccionados, es decir, el ayuntamiento donde murieron 30 personas, una oficina. Creo que hablamos, crímenes de guerra. Porque es ataque a población civil, ¿no? Todo lo que yo vi es población civil. Yo no vi, o sea, que nunca tuve, excepto un par de cosas que tuvimos acceso, como realmente estar como en lugares donde uno dice aquí esto es un campo de batalla, tenés la duda porque nunca sabes, porque no te dicen. Y de ahí fuimos Izium, que es un pueblo que también está destruido, que inentendiblemente, o sea, escuela, bueno, todo lo que te diga es como, todo es tremendo. Y también fuimos a Kramatorsk, que justamente donde fue el atentado ahora sí. Nosotros estuvimos, al lado de la pizzería, al lado estuvimos ahí. ¿Qué es lo que es Kramatorsk? Kramatorsk es una provincia, como si fuera La Serena, por decirte una cosa así, bastante bonita, que se ve que está, ya cuando yo fui, estoy hablando de hace 3 semanas atrás, ya bastante desocupada, pero es como una base donde hay algunos militares que están como bien, salen de algunos lugares donde han tenido, digamos, por ejemplo, que están luchando no me acuerdo cómo se llama el campo, donde estaba digamos, como el campo de batalla, de alguna manera, la primera línea que le dicen ellos, y van de alguna manera como a descansar, ¿ya? Y también van, es lugares donde van periodistas, escritores, etcétera, etcétera, para hacer sus entrevistas. No es un lugar donde haya ahí batalla, eso es civiles y en el fondo como algunos militares que están funcionando. Yo fui ahí a ese supermercado y está al lado donde, digamos, cayó un misil. Entonces, y yo te diría que entrevisté a mucha gente, desde una señora que no tenía su casa, desde el caso del sacerdote en Bucha que le tocó, digamos, ver no sé, que le tocó enterrar 116 cuerpos que estaban ahí, que fueron masacrados. Estamos hablando de puros civiles. Estuve en un lugar donde hay gente en un pueblo, Izium, que tuvo que enterrar a sus seres queridos 3 veces. De esta manera, estás en un pueblo, matan a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, da lo mismo. Aquí entraron los rusos, coparon los rusos, lo tuviste que enterrar ahí porque no lo va a dejar, lo enterraste. Después llegaron los animales, entonces los rusos dieron la orden de desenterrarlos y llevarlos a una fosa común. Los llevaste a una fosa común, esa fosa común se sacó esa gente, se puso todo en unos números, los volvieron a enterrar de nuevo y después los sacaron para llevárselo al servicio médico legal y después de ahí los enterraron. O sea, todas esas historias, no sé, una mujer que iba escapando y que le mataron a su suegra y a su mamá de un tiro, las tuvieron que dejar botadas ahí. O sea, estoy hablando de crímenes de guerra, da lo mismo de qué lugar uno esté, no importa si uno es de acá o de allá, hay que de alguna manera también
es lo que a uno como que lo conmueve, ¿no? Y eso es como... Y hay una cosa que a mí es la que más me da como que me asusta con respecto a la guerra, es que los ucranianos no están en ningún pie de poder ceder en algo. Ya, a eso quería ir. Nada. A eso quería ir, pues se nos va a ir volando el tiempo y... claro, y además cuando tú hablas de crímenes de guerra es porque incluso en las guerras hay normas y hay leyes internacionales y cuando se habla de crímenes de guerra estamos hablando de no respetar en el contexto de lo ya salvaje que es una guerra, las normas mínimas, y además estamos hablando de eso hablamos cuando hablamos de crímenes de guerra, y no del buenismo de que no va a pasar nada, no, es no respetar ni siquiera lo más básico de una guerra que tiene normas, y además estamos hablando de una agresión, o sea, Rusia entrando a otro país más allá de la postura que alguien tenga. Pero quisiera preguntarte, ¿crees tú que hay alguna posibilidad de paz? Y te lo digo porque hay algunas guerras que para los cientistas políticos llaman guerras de episodio y otras guerras de proceso. Y esta claramente ya es una guerra de proceso, no fue una guerra de episodio. ¿Sabes? Quiere decir que es más larga, que es mucho más difícil y más caro en términos para ambos bandos de llegar a la paz. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de paz? ¿Les dijo algo Zelensky de eso? ¿Qué otra cosa dijo que te llamara la atención? Nunca te dan una cifra ni una cifra de, por ejemplo, de militares fallecidos. Está prohibido. No te lo van a decir nunca. Nadie. Ni la chica, ni la militar que me tocó entrevistar, ni nadie. Nunca, jamás. No sabemos, no vamos a ver. No sé, es muy extraño. Yo nunca hablé del término paz. Nunca escuché el término paz. Nunca. Podría haber dicho que negociación, y no estoy diciendo es que entras en un entorno en que ha sido tanta la agresión, y es tanto el odio. Yo no estoy justificando nada de lo que digo, estoy diciendo lo que vi. Sí. El odio es como nosotros entrevistamos al sacerdote, al cura, ¿ya? El cura que le había tocado ver todas esas atrocidades. Entonces me dice, cuando le preguntamos, hablemos de perdón, porque uno va y tiene la patudez de hablarle de perdón. Claro. Entonces me dice, si tú te acaban de violar a tu mamá, yo te pongo el micrófono y tú me dices, ¿quieres hablar de perdón? ¿Qué dirías tú? ¿Qué? Justicia, o sea, ¿me entiendes o no? Justicia, sí. Hablemos de justicia. Entonces, hay algo, y también están dispuestos, desgraciadamente, a pagar el costo. Y eso es tremendo, y el costo son sus vidas, sí. ¿Entendés? Es como muy difícil poder entender algo así. O a mí me costó mucho, y es muy fuerte. Entonces, yo hablé con un filósofo, tú decís, ya, un filósofo más o menos tiene, no sé, un filósofo. El filósofo tiene 3 hijos, sufre por no poder ir a la guerra. Y cuando yo le pregunto si el costo es de vidas humanas, bueno, es que si no es desaparecer, estoy repitiendo. Entonces, para poder llegar a una negociación, yo no veo que la gente hable de eso, ¿entiendes? Entonces, si su líder no habla de eso, si su líder no está dispuesto, esto sigue siendo una masacre también, por bando y bando, por lado y lado. Yo no estoy diciendo que no hayan pérdidas rusas, no estoy diciendo que no hayan jóvenes rusos que estén muriendo. Yo estaba hablando de lo que tú dices, de los términos civiles. Y sí, gente y que está obligados, muchos rusos también obligados, militares obligados a ir a la guerra. Y gente que está disponible. También entrevisté a unos padres de un joven que está preso en Rusia, no saben ni dónde están, ni cuánto tiempo, no tienen ni idea de nada. Y dice, si nosotros fuéramos más jóvenes, habríamos hecho exactamente lo mismo que mi hijo. Todo es así, ¿entiendes? Es como, entonces, realmente tú los ves como escudo humano. Y eso pone como una alerta. ¿Hasta cuándo? Cierro. Te quiero para hacer una reflexión final, sí, Andrea, después de ese viaje, ¿cuál fue como te subes de nuevo al tren y después agarras el avión a Chile y cuando haces la raya para la suma, el último escribe en tu cuaderno o lo que piensas con... No, yo diría que ni siquiera puedo decirte que tengo una reflexión. Es demasiado, es como todo como muy en carne viva, es muy difícil tener una reflexión, es muy complejo además.
Sí me pasa extrañamente que uno llega, sale y entonces como que uno ya, pero ¿cuál es tu posición? No sé cuál es mi posición. Acabo de ver algo que es como, ¿entiendes? Como que es tremendo, que sigue pasando, que va a seguir pasando y pasa en tantas otras partes del mundo. No solamente acá. Pues me tocó a mí. Que nunca el periodismo tiene eso mismo, tiene más sentido que nunca el periodismo para la guerra. Totalmente. Aquí y en otras guerras, porque esta guerra no vale más que ninguna otra, ni una vida más que esta. Pero efectivamente el periodismo tiene valor, totalmente. Sí, eso sí. Recordarnos que no hay guerra justa. No, ninguna. Por supuesto que no. Andrea Moleto, muchísimas gracias. Por haber venido. El agradecimiento también a nombre de quienes nos ven, por haber estado allá, por transmitirnos tu testimonio. Y creo que es importante también, cuando hablamos también de los temas y las pequeñeces, es también destacar la labor que hacen otros periodistas y el testimonio también súper valioso que tú tienes. Por eso invito a que vean tu Instagram. Yo la sigo, la pueden seguir, es fácil encontrarla. Así es que muchas gracias. Me parece que son piezas súper importantes y es un aporte siempre tener un testimonio con ojos de Faltan muchas historias más, pero es como que todo te atropella a veces, parece también. Muchas gracias, por invitarme. Pasaste. Bueno, y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Nos quedamos con esa reflexión. No hay guerra justa, ni una. No hay causa que lo valga. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.